Buen día, Guille, ¿cómo andás? Nos encontramos nuevamente en el programa de Cristianos Prosumidores. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, calurosa mañana acá en Buenos Aires. La verdad estamos así con ese estado gomoso que es muy propio de los porteños, con un día húmedo, dicen que va a llover, no sé qué, pero la verdad con muchísimas ganas de hablar de un tema de esos que uno parecía hace un año, mira, ni siquiera digo retroceda 10, 15, 20 años, no, hace un año era absoluta ciencia ficción, pero viendo un montón de cosas que están pasando que ojalá podamos tratarlas todas, esto se está transformando en expresiones de un proyecto de dominación global. Ya le voy Ah, tirando el... ¿por Claro, qué? te tiraba el título, bajada, copete, todo, ¿no? Pero bueno, viene por ahí un poquito la cosa. Nuestro tema es... ¿Verdad? Yo eso te lo iba a hacer como pregunta, si a vos te Sí, parecía que esto tenía alguna tendencia de muy, dominación, alguna cosa, muy, pero sí. bueno, De bueno, ya, entrada, te lo decía de igualmente, una. Sí. el título, transhumanismo. Vamos a ver qué es Ajá, esto, porque por ahí muchas personas como que ni siquiera lo escucharon, por esta es la primera vez que escuchan la palabra sí. transhumanismo. ¿Qué es esto? El símbolo es el H Mm, de humano más, o sí. sea, Mm, ahí me hizo acordar, viste, las siglas de LGTB y más, bueno, como se claro. puede agregar cualquier cosa, bueno, en el H Mm, más, el transhumanismo, habla mm. de que el ser humano es incompleto en su Ahí está. creación, en su Sí, sí, dimensión, sí. está fallido, está incompleto, Está abierto. es una Mm, creación a la cual le faltan sí, cosas, es una creación que en sí. realidad es biológicamente es, no sé, se podría decir que Lo de, inconcluso, sí, sí. inconclusa y deprimente. ¿Por qué? Porque no tiene Mm, que, o sea, porque el ser humano tiene estas limitaciones como que se va a morir, como que se envejece, como que se enferma, y todo eso el sí. transhumanismo dice nosotros lo vamos a evitar. Y nos Mm, promete esta corriente ideológica que se está permeando en un montón de ideas y de contenidos de consumo masivo, sí. nos Olvídate. promete inmortalidad, nos Sí, 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 sí. promete capacidades cognitivas súper desarrolladas, como de Sí, máquinas, ¿sí? Nos promete sí, super fuerza, superpoderes, nos sí, promete sí. alto al envejecimiento, una Mm, juventud, la eterna juventud. Así que, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Claro, él dice, bueno, si el ser humano es inconcluso, nosotros le vamos a agregar aquella otra parte para que puedas lograr toda su potencialidad, ¿sí? totalmente. Entonces, ahí viene la propuesta transhumanista que viene desde diferentes ángulos. Sí, sí, sí. Tiene todo un aparataje ahí teórico. Hay incluso alguna universidad consagrada a los fines de difundir la ideología transhumanista. Así que no es broma. Uno puede, ya te digo, hace un año era ciencia ficción, ¿cómo vas a decir eso? Pero ahora resulta que con todo esto que está pasando, la deslocalización de un montón de prácticas que nosotros considerábamos como necesariamente presenciales. De hecho, me acuerdo cuando en periodismo se hablaba de la no presencialidad hace un año nada más, 2019, se decía, bueno, pero esas prácticas son para gente exclusiva, que no tiene tiempo, que tiene la posibilidad de, pero la presencialidad es insustituible, decía. Arrancó 2020 y hasta por lo menos mayo, junio, seguían con la misma cantinela de que la presencialidad era insustituible. ¿Y ahora qué, muchachos de la UNLP? ¿Y ahora qué vamos a decir? ¿Cómo hacemos para cambiar el libreto sobre la marcha? Van a tener que cambiarlo. Y todo esto hace mucho menos ciencia ficción, todo esto que vamos a charlar hoy, que te va a parecer de entrada sumamente chocante, pero que hay un plan interesantísimo detrás y que por lo menos en buena medida se va a cumplir y ya se está empezando a cumplir en determinados colectivos sociales y juveniles. Bueno, de lo que hablamos cuando hablamos de transhumanismo, tenemos que retroceder algunos siglos, volver a la época de Leonardo da Vinci, de los grandes artistas y pensadores del Renacimiento, y volver a definir, por ahí esto es de escuela secundaria para más de uno, qué era el humanismo, ¿no? Esto de poner en el centro como protagonista al ser humano, de correr un poco la dimensión teológica y moral del ser humano y poner sobre todo el foco en las capacidades humanas, en el conocimiento humano, en todo el ámbito de la potencialidad de desarrollo autónomo del ser humano. Empieza a hacerse un hincapié cada vez más fuerte en el individuo y en su propio criterio, en su propia razón, para poder establecer cómo es el mundo y hacia dónde deben marchar las cosas.
Así que el eje deja de estar en Dios, deja de estar en el discurso teológico, deja de estar en lo que algunos llaman esas narrativas míticas fundacionales de los grandes credos, y pasa a estar en lo racional y en lo humano. Se empieza a valorar como un valor per se al ser humano. Ya no es más el ser humano caído del discurso bíblico, del discurso cristiano, teológico, sino que es un ser humano que se transforma cada vez más en una especie de Dios en potencia, de Dios en desarrollo. Se habla incluso, uno de los lemas del Renacimiento, del humanismo, es que el hombre es artífice y demiurgo de su propio destino. Así que estamos hablando de un semidios, de alguien que tiene una capacidad de intervenir en su propia vida de espaldas o prescindiendo de Dios como guía y de Dios como legislador especialmente. Incluso en política se empieza a divorciar, ¿no? En Maquiavelo, ¿ves? El fin justifica los medios, dicen algunos que es el resumen del sistema de Maquiavelo. Lo que dice Maquiavelo es, el político tiene que obrar de una manera tal que las cosas le salgan bien, o sea, tiene que buscar la eficacia y acrecentar su poder. Las miras morales las deja totalmente de lado, nunca se hace preguntas morales Maquiavelo, siempre lo que pregunta es si funciona o no, no si es lícito, si está bien, si es edificante. Bueno, esto era lo que dominaba, digamos, lo que dominó durante los últimos siglos de historia humana. Después surge el secularismo, donde desaparece totalmente la cuestión moral incluso. En el primer humanismo se habla de un desarrollo moral autónomo, basado en las conciencias de los hombres. Pero el humanismo secularista empieza incluso a correr la moralidad, a virtualizarla y a subjetivizarla cada vez más. Así que trata de basar sus relatos sobre todo en lo que es observable, en lo que tiene que ver con la experiencia personal, con los aprendizajes, o sea que hay toda una construcción ahí, ¿no? Así que el sentido de la vida pasa a estar cada vez más en el hombre. Este es el humanismo clásico, estamos hablando del sistema de pensamiento que dominó durante los últimos siglos, por lo menos en el mundo afectado por esa gran cultura que llamamos Occidente. Así que esto era lo vigente, lo valorado hasta el día de hoy. Vamos a ver que si bien esto no condice con lo que nosotros sostenemos como cristianos, como congregación cristiana, hay que tener en cuenta que esto ya está también en tela de juicio. Sí, más que nada, vos fíjate cómo de a poco se fue corriendo, o sea, el eje, lo que están tratando de hacer es al ser humano irle sacando partes que supuestamente no sirven para construir esta corriente de pensamiento, ¿no? Si bien el humanismo tenía en principio todo el tema de la compasión, los valores, la moralidad como atributos y como cosas a buscar en esto de construir la humanidad, los derechos humanos nacen en todo este periodo para buscar... pero bueno, y ahora lo que estamos viendo es esto, un ser humano al que se le saca del medio, se le empiezan a sacar cosas que molestan, por ejemplo, esto de con el componente moral, las cuestiones éticas, las empiezan a subjetivizar, y el humano empieza como a ser solamente para las cuestiones de la razón, de la conciencia, de la medición de la inteligencia y ese tipo de cosas, un condicionamiento operante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Sí, seguimos en la misma línea de el discurso humanista, pero acá ya empieza un pequeño, ahí está el brazo de Terminator, ¿no? Hay mucho cine, hay mucha ciencia ficción que va más o menos trazando las líneas de esto que ahora vamos a ver como transhumanismo. Este es el cuadro famoso de la creación de Michelangelo. Es el cuadro donde representa la mano de Dios en contacto con el dedo de Adán. Ese dedo combado, me explicaron gente que conocen de esto del arte pictórico y los códigos que hay incluso para toda la gestualidad de las manos. Ese dedo combado expresa el libre albedrío que se le asigna al hombre, desde el discurso cristiano y mucho más desarrollado en el discurso humanista. Porque en el discurso cristiano libre albedrío es una cosa un tantín polémica, problemática. Pero en el discurso humanista se va a valorar positivamente este libre albedrío como una especie de atributo prestado por Dios a los hombres, como una capacidad en cierta forma, porque no es tan radical como esto que vamos a ver ahora, de crearse el ser humano a sí mismo, de darse a sí mismo su propia consistencia, su propia entidad. No es tan claro en el primer humanismo, aclaramos. Esto se empieza a ver sobre todo a partir de imágenes como esta que estamos viendo, ¿no? Que representan la visión transhumanista. Sí, y de a poco vamos a ir viendo cómo crearse a sí mismo, que el ser humano tiene esa posibilidad de empezar a hacer,
también se empieza como a destruir a sí mismo, porque para crearse tiene que quitar aquellas cosas que le fueron dadas y que son innatas y que son adquiridas o que son adquiridas o que son genéticas. Entonces dicen, bueno, eso se deconstruye y nosotros hasta en esas áreas podemos crear algo nuevo. Entonces eso es lo que empieza a ser peligroso, como que para construir este nuevo ser humano vas a tener que destruir el humano anterior construido, ¿sí? No es que podés convivir con pequeños acondicionamientos, ¿viste? No, esto es un es una cambio, es una reforma, ¿no? destrucción para una construcción de un humanismo nuevo. Por eso el transhumanismo es un poco bastante peligroso, ¿no? Como para Sí, el es llevar, corriente. claro, pero vos fíjate que es llevar la lógica humanista hasta el último extremo, porque el humanismo tradicional va a llegar a formas como el sistema idealista y filosofías así, que por ahí se nos hace medio volado recorrerlas porque no está dentro del sentido común, por lo menos en los pueblos del sur. En los pueblos del norte de Europa es otra historia, son un poco más idealistas que nosotros. Pero esta idea de que la naturaleza humana es algo que debe ser borrado, que simplemente el hombre debe crearse a partir de elementos conceptuales, culturales. La naturaleza pasa a ser como una especie de tabla rasa en la que la cultura humana y cierto tipo de decisiones colectivas, políticas, moralizantes, etcétera, tienen que escribir esa naturaleza. La naturaleza humana empieza ya desde el humanismo a ser como el objeto de una construcción. O sea, no ya una naturaleza previa, innata, hereditaria, como decís vos, Nancy, sino una naturaleza que vamos a construir colectivamente. Bueno, esto lo dice más o menos el idealismo, que es padre de muchos de nuestros sistemas pedagógicos modernos. Así que un poco el germen de todo esto ya estaba puesto, pero los desarrollos de ahora van a ver la radicalidad Sí. y lo brutos que son, ¿no? Porque En, realmente es locura todo esto. En principio, fíjate que aquellas cosas que se insertaban en el ser humano tenían Sí, que ver con tecnologías robóticas, ¿no? Y este estilo tipo cyborg, y donde están estas películas tipo mm, Robocop, Terminator, en sí, donde sí. había como una hibridación entre el ser humano y las máquinas, ¿sí? Hasta eso, ese discurso como que era bastante aceptado porque el sujeto adquiría capacidades de superpoderes, ¿no? Brindado por las Sí. tecnologías. Entonces también servía como para darle una mirada más de aceptación a todas estas nuevas tecnologías emergentes que se querían incorporar a la vida del ser humano como Mm, necesidades y después obviamente para ser consumidas y vendidas. Pero bueno, sí. hasta ahí esta imagen no llega a ser totalmente ofensiva a la vista, ¿viste? Porque vos ves una mano Mm, de robot en un ser humano y claro, como que decís, es que, bueno, es como una prótesis, es una prótesis, no me claro, sí, ¿te estás acordás sacando la humanidad, me estás dando claro, algo. Bueno, esa es algo la primera. para suplantar una falta que uno puede tener, ¿no? Como este corredor Exactamente. Pistorius, del que un discurso así de inclusión y eso le permitieron participar de Olimpiadas normales, cuando desde la rodilla para abajo era una especie de prótesis de fibra de carbono o no me acuerdo qué, y resulta que este señor Pistorius, del que tanto se hablaba de incluirlo, después le disparó o no sé qué hizo con su mujer, y desapareció súbitamente del discurso de inclusión hacia esta clase de prótesis, porque no servía ya, obviamente. Pero bueno, digo, se mezclan un montón de cosas, yo Es que simplemente para hasta llega a mostrar ser, cómo algunas cosas ya las tenemos asimiladas, craneadas, ya las hemos recibido, las toleramos. Guille, llegaba a ser paradigmático que de pronto uno podía participar, ¿no? De unas Olimpiadas y corriendo como si fuera todos de la misma forma, cuando en Sí. realidad él no era un discapacitado o que no tenía las piernas para correr, sino que era una Mm, persona que al tener una prótesis tenía muchas más posibilidades, más capacidad de correr que sí, las personas con sus piernas normales. Entonces, claramente, hasta eso claramente. significaba como es como jugar una pulsera con un brazo robótico. O sea, llega un Sí. momento que esta hibridación no solamente no podemos competir como iguales en el ámbito humano, ¿sí? Nuestras capacidades Ujú, humanas tienen una limitación. Y entonces ya llega un momento que ya no favorece la propaganda mostrarte como que somos del mismo nivel. No, ellos te tienen que mostrar que son superiores. Así que, para vender esta hibridación que se venía. Así que bueno, dejaron sí, de estar totalmente. también en ese ámbito de competencias entre humanos y cyborgs porque no iba a haber posibilidad de saltar hacia esto, hacia que esto es mejor.
Lo tenemos que vender como que es algo que si es necesario, cortate las piernas para correr como este que tiene las piernas Sí, metálicas. Así que no, se empieza como a hacer, claro, porque imagínate, hay personas que te dicen, si tu capacidad de memoria es tan limitada, y hoy en día se puede conseguir, no sé, tantos terabytes de memoria ampliada, ¿por qué sí, no vos injertarte una, no sé, una memoria sí, sí. Todo esto es muy loco. nanotecnológica? Claro, es que va a sonar muy loco, pero hay gente que está poniendo mucho dinero. Está poniendo mucho No, dinero en esto, está poniendo Neuralink, mucho, el sí, proyecto de Elon Musk, este sí, empresario de origen sí, sudafricano, que ahora es el hombre ¿viste? más rico del mundo, que destronó a Bueno, Jeff Bezos, que quiere colonizar Marte y llevar a los seres humanos ahí, que se desprendió de varias de sus propiedades para el proyecto de colonizar Marte, que dicho sea de pasada, la Biblia lo insinúa, cuando venga el fin la gente se va a querer ir a las estrellas, pero Dios los va a bajar de ahí también, dice, en dos partes de los profetas. Bueno, Elon Musk dice que hay que conectar el cerebro humano a una prótesis, a un chip o algún accesorio de este tipo, para que nuestros recuerdos suban a la nube. Es vos sensacional. fíjate, que no Y estamos tan ya está lejos. poniendo dinero, no es que, uy, qué delirante, esto es Mm, poesía simbólica, no sé. mm, No, es una realidad en la que se está invirtiendo dinero. Quiere dinero. decir que esto va en serio, por más que pueda sonar así, muy volado. Bueno, esto es sobre el humanismo, un poco que lo desarrollamos. Sí. Y otra cosa que por ahí cuando lleguemos a las imágenes de Piccinini van a ser como bastante, van a Sí, choquearlos. La verdad choqueante, que sí, te sí. choquea porque vos decís, qué extraño que es eso. Prepárense. Pero les voy a decir algo. ¿Por qué Ujú. esto? Porque si bien nosotros estamos acostumbrados a ver maquinaria en el cuerpo humano, es como chocante también, hay otra vertiente, el transhumanismo, que es Sí, sí. modificar genéticamente aquellas cosas que supuestamente funcionan mal en el ser humano para buscar esto de la super longevidad, o sea, poder tener, no, super eh, Claro, juventud, ¿sí? Para exacto. poder detener la vejez. Así que Ujú. entonces en estas cosas están jugando genéticamente, están moviendo cosas y hasta están produciendo quimeras, que son una especie de jugar con genes de dos especies diferentes para producir algo nuevo. Por eso Ujú. no se extrañen que estemos en plena pandemia de un virus, que obviamente que genéticamente tanto puede estar en un animal como en un ser humano, como que esto antes no era tan común y ahora se empieza a dar este tipo de situaciones. Y no te extrañes también de que hay posibilidad también de ver cómo afecta este virus en animales, desarrollar las vacunas en animales, como se estuvo haciendo un montón de veces con las Sí. vacunas y los sueros de los seres humanos. Mm. Claro, no, Y pero viste lo del suero equino. Acá en Argentina descubrieron investigadores del CONICET que cierto suero extraído de los caballos servía para la recuperación de gente ya que desarrolló esto del COVID, ¿no? Y van a hacer una distribución mucho más amplia para poder aplicarlo como tratamiento. Pero vos fíjate que previamente a esto, Guille, se tuvo que haber experimentado en animales un montón de cuestiones de enfermedades o para vacuna, o para proteína, lo que sea, para los seres humanos. O sea, esto de la hibridación de dos especies a nivel genético también es una de las corrientes en las que el transhumanismo está aplicando muchísima plata también. Por eso Sí, se van a totalmente. asustar, pero al mismo tiempo es el grado de destrucción del ser humano como lo conocemos y es una especie de visión de lo que podría llegar a ser el ser humano imaginado por el transhumanismo, ¿no? Ujú. Bueno, esta imagen es el quinto acto de Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet toma una calavera del cementerio y resulta que era de su amado, ¿cómo se llama? El payaso, el bufón del rey, Yorick, y dirige aquel famoso discurso. ¿Qué fue de vos? ¿Qué fue de esos labios? ¿Dónde están esas bromas? ¿Dónde está ese humor? Mirá ahora cómo están Bueno, vacías las cuencas de tus ojos. Bueno, esa es la imagen, pero acá lo presenta como el ser humano del futuro, que ya no es un ser humano, mira esas es toda una conexiones en el máquina, cuello. sí, Claro, mirando como una cosa del pasado, ese bufón con cuencas vacías, que vendríamos a ser los seres humanos actuales. exactamente, como una especie de soberbia, así como conquisté, cómo evolucioné. Claro, vos sos eh, parte del pasado, vos mero humano.
Claro, que te desintegrás, que te morís, que sos hecho polvo y mirás yo como persisto a través del tiempo. Bueno, esta imagen Exactamente. es bastante hasta normal para nosotros. Es algo que uno dice, sí, me aventuro a creer que en cualquier momento puede llegar a ser que la inteligencia Sí. artificial tenga un desarrollo mucho más grande de lo Ujú. que los seres humanos podríamos llegar a controlar. Así Sí, que de esto, fondo el planeta Tierra tiene como esos haces tipo de dígitos como aparecen en Matrix. Digamos que ya está muy servida la estética para claro, hacer estos desarrollos así, ¿no? claro. Bueno, Bueno, este esto lo vimos estuvo en Tecnópolis este señor, ¿no? sí, tratar de, ¿Recordás? no me acuerdo, te digo la Había posta. un robot que respondía preguntas, pero me parece que hablaba en inglés. Está Sofía, la robot Sofía, esta sí, que, ella, sí, es más bilingüe esa. sí, que aparte de que ya tiene su propio DNI, su documento de identidad, ella es Ah, sí, una persona, qué dentro de poco poco, serios que son, qué sí, poco no, pero serios que son. dentro de poco Pero van a igual, hay algo ahí construir, en medio, de sí. pronto van a construir un montón de robots y van a votar también, así que no te extrañe nada, ¿eh? Como No, pero van a ciudadanos, votar todos al mismo partido. y ¿Qué vamos a hacer obvio, ahí? como ciudadanos también van a estar con la posibilidad de, ellos pueden tener propiedades privadas, pueden tener cuenta a su Sí. Ah, nombre, mira o vos, qué sea, y interesante. sí, la identidad y ser ciudadano te da también esa Claro. posibilidad, ¿no? Así, ¿Impugnarán el voto los cyborgs? No, no, ¿no? no sé, ¿votarán en blanco? Claro, porque la transgresión pertenece al ámbito de la libertad y los robots no la poseen ni la van a poseer jamás. No, no, Son algunos planteos interesantes. siempre seguros de sí mismos, bueno, ahí está, pero sí se Y viene eso. como esto de superación de lo natural humano, ¿sí? Sí, Toda sí, esta sí, sí, sí. tecnología superadora. Fíjense cómo se está Ujú. insertando la memoria externa Claro, sí. El para... suplemento de memoria, un chip Ujú. ahí para que esos recuerdos que ya no caben en el cerebro biológico. El cerebro biológico tiene una capacidad prácticamente ilimitada. Esta es una realidad. No se puede cuantificar la cantidad de datos que caben en un cerebro humano. Todavía no se encontró la manera de mensurar eso. Así que uno Sí, piensa en esos traductores que saben 195 idiomas, por ejemplo, uno que estaba en la ONU. Digo, ¿viste, ¿cómo hace? ¿Cómo entra toda esa información ahí? ¿No? Y es viste un cerebrito así de 1 kilo. las películas estas como la de El planeta de los simios, en donde es, por buscar la cura hacia la enfermedad del Alzheimer, se inventa una especie de cosa que se inyecta en los monos y los hace inteligentes, les da la capacidad hasta de hablar, ¿no? Como el lenguaje, como esta posibilidad de enlazar a lo que es la inteligencia del ser humano. Pero fíjate Sí. cómo a veces esto que hasta ahora había sido ciencia ficción, de pronto se empieza como a convertir en una realidad, ¿no? Esto de tener esta posibilidad en laboratorios de ir en contra de algo que es degenerativo, que es algo biológico, como una enfermedad como el Sí. Alzheimer, en donde se pierden las capacidades. Y de hecho se está buscando en muchísimos lugares la posibilidad de neurológicamente restablecer aquellas capacidades que se pierden, por ejemplo, con enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que son Ujú. degenerativas. Pero Sí. no está muy lejos de la ciencia ficción porque esto se está trabajando ya en los laboratorios. Ujú. Y Así por que ese vamos, lado nos entra, ¿no? Porque decís, ¿quién no quiere superar las limitaciones que vienen con el paso del tiempo? es que esas La son las juventud eterna. propuestas. Las Sí, sí. propuestas del transhumanismo en principio van a ser estas propuestas. Superar Mm. enfermedades que son neurológicas, que degeneran Sí, neurológicamente, que degenerativo, sí. tal cual. Empezar a Ujú. superar esas enfermedades, tratar de brindarle mayor posibilidad vida al ser humano, o sea, de mayor cantidad de años, la longevidad, o sea, ponerle un límite a todo lo que tiene que ver a la mortalidad y a la desintegración del ser humano, ¿no? Como algo biológico. Así que Ujú. por eso la propuesta es una integración del hombre con las máquinas. Pero también después, o sea, una vez que uno adhiere a esta propuesta, la segunda propuesta es también esta, o sea, si es necesario para esta integración hacer algo con los genes, o sea, manipular genéticamente, Sí, porque por ejemplo, suponer, yo te detecto cuál es el gen que produce tal enfermedad. Y te claro. digo, ¿te gustaría que yo pueda manipular los genes para que tus generaciones no tengan esa enfermedad? Entonces por Ujú. ahí viene la mano.
Pero uno Claro, bien podría difícil decir decir, no. claro, ¿quién va a decir no? ¿Te gustaría? Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando empiecen a ver como una eugenesia, una selección de ciertas capacidades humanas o rasgos humanos, ¿sí? Por sobre otros. Entonces habría una eliminación de todas las personas que no cumplieran con esta norma. Así que habría niños Ujú. a catálogo, o sea, yo pediría al Sí, niño sí, con el ojo del color que claro, culturalmente sea, no sé, más valorado. Y así se claro. empiezan a crear cosas como extrañísimas. Nadie va a decir, no sé, darle la posibilidad de tener, no sé, un hijo con algún tipo de síndrome o con otro color de ojos. Todos van a estar pidiendo el Sí, o niño con una catálogo. nariz poco agraciada o un cráneo de tal diseño. Hay como una manera como hegemónica de considerar la belleza humana y a esos parámetros que son sumamente arbitrarios y humanos, en el sentido más cultural de la palabra humano, ¿no? No en el sentido natural, sino en el sentido cultural. Van a terminar imponiendo las reglas a cómo van a ser los seres humanos del futuro, si es que este proyecto sigue prosperando y en los estamentos altos está sumamente avanzada la idea de que esto tiene que ser así y que no tiene por qué no ser así, y en países como China, esto de la ingeniería genética se trabaja sin ninguna clase de escrúpulo, ¿no? Ellos directamente hay que hacerlo, lo hacen, trabajan, se meten en un laboratorio y empiezan a mezclar los elementos a ver qué sale, así que no tienen para eso ningún problema. Sí, de hecho, me acuerdo de Frankenstein, como esta novela que Sí, sí, había, sí, sí, sí. te comentaba como esta posibilidad de engendrar un ser humano en un laboratorio y quedaba como algo de la ficción, ¿no? De la novela, Sí, cuando en realidad claro, hoy en día, pero expresa esa mentalidad de estar en medio del puente, que es la mentalidad moderna, donde hay una cosa artificial, la cultura, los conceptos, los números, digamos, todo nuestro mundo de designaciones y de valores, si querés. Y por otro lado hay una naturaleza, que es lo biológico, lo hereditario, que funciona de acuerdo a leyes que todavía no sabemos bien cuáles son, pero que andan muy bien, ¿no? Esto de que uno se levanta todos los días y sus células prácticamente no son las del día anterior, pero funciona y todo funciona armónicamente. Entonces el hombre irrumpe en eso, empieza a meterse con el mundo natural y sale un monstruo que lo destruye. Este es más o menos el mito, digamos, de Frankenstein, que expresa esa mentalidad moderna, donde a lo natural se le guarda un cierto tipo de respeto. Con el transhumanismo termina de liquidar, termina de dar el último tiro a lo que quedaba de respeto por naturaleza en el ser humano. Hay que superar lo que hay en nosotros de naturaleza a como dé lugar, dice el transhumanismo. bueno, y acá te muestran cómo a través de lo que sería el proceso de evolución, ¿no? De la humanidad hacia la transhumanidad y lo que se viene a futuro es la posthumanidad, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, pero desde esta visión del transhumanismo, la Sí. eliminación total del ser humano como especie, ¿sí? Ujú. Posthumanidad, ya no es la humanidad. Sí, está Así que subida al discurso evolutivo, darwinista, que en eso dejó servido el trabajo a un montón de gente. Uno piensa, ¿qué sentido tiene hablar del valor de la vida humana no nacida cuando hay gente que adhiere al paradigma darwinista y dice que venimos del mono? O es sea, entre verdad. exterminar un mono y exterminar un bebé no nacido, ellos prefieren exterminar al bebé no nacido. Bueno, de esto un poco me estoy adelantando, me parece. Sí. Pero bueno, el discurso evolutivo darwinista abre el camino a todo esto porque le quita al ser humano la dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es un ser humano, no es un ser especial al que hay que cuidar, porque en él reside la imagen de Dios, sino que es una bestia entre las bestias. Igualmente, Y ahora puede hacer con todos los experimentos que uno quiera. el discurso darwiniano, evolucionista, también entra en boga, porque ellos dicen que la evolución es lenta, que la evolución Mm. es cruel y que se ve mucho la vulnerabilidad de la especie. Entonces ellos lo que van a hacer es superar esta evolución. Dicen que es la superación de esta evolución que es muy lenta. Dice, para nosotros Vamos a evolucionar y meter un llegar a ser acelerador. un Sí, superhumano, necesita este acelerador. Entonces directamente sí, acá te sí. meten este acelerador que tiene que emancipar la fragilidad total biológica del ser humano. Y ahí, para emanciparla, te tiene que eliminar como ser humano, ¿no? Ujú. Así que bueno, Estas bueno, imágenes acá son sí. muy atroces. Pero a mí me Pedimos, encanta. pero pedimos disculpas a los que puedan sentirse ofendidos por estas imágenes horripilantes, pero expresa un poco esta idea de que se puede combinar genéticamente y que salgan híbridos
en los que el ser humano tenga, como decimos, menos vulnerabilidad a cierto tipo de males, pero ya no van a ser seres humanos como los conocemos No, ahora, de acuerdo a esta idea, ¿no? O sea, vamos a exactamente. manipular, abajo parece como un reptil o un batracio, no sé qué, mirá Sí, qué contorsionismo, ¿eh? sí. Yo no llego a hacer eso, te digo, ese ejercicio no lo llego a hacer. Soy demasiado humano todavía. Sí, pero Y viste que la de la derecha, en la sí, mitología hay mucho de esto del ser sí, humano mezclado el con híbrido, animales, ¿viste? La hibridación. claro. Eh, Ujú. y de hecho hay un montón de seres humanos que durante la historia han nacido con algún tipo de mutación o alguna de estas cuestiones que por ahí tienen más de un brazo, que tienen alguna otra deformidad, y se los Ujú. mostraba como en los circos, ¿viste? ¿Te acordás que se mostraba como algo Sí, que hasta, obviamente había una sí, mutación genética, había algo ahí sí, el desde... hombre elefante, tal cual, que impresionó tanto a Michael Jackson, que representa tanto muchos ideales del transhumanismo, en todo lo horripilante que tiene esta movida. Y también Pero bueno, cuestionar, estas ujú, imágenes también lo que hacen es cuestionar un poco el modelo de belleza que nosotros tenemos instaurado, porque el modelo de belleza que sí, se viene es andrógino, no tiene sexo, no podés distinguir si es varón, si es mujer, tampoco vamos a poder distinguir qué edad tiene, ¿sí? mm, Se van a borrar las barreras de la edad, así que mm, van a ver, y tampoco ya se van a borrar las barreras de la especie, ¿sí? Porque esto, ahora yo te muestro esto y vos decís, Nancy, ¿qué imágenes me elegiste? Pero pará un poquito porque quiero que veas a lo que hoy estamos viviendo, que no estamos muy lejos de esto, ¿sí? no, para ¿Por nada. qué un ser humano querría tener capacidades o cara o gestos o el cuerpo de un animal? Bueno, se está viendo que esto es algo que se está haciendo una tendencia Se está fuerte en esto fomentando. y que se Sí, está sí. fomentando en este momento, la transespecie. Por ahí para algunos es la primera vez que escuchan la palabra transespecie, pero se Ujú, está fomentando, así como la idea de transgénero, así como vos podés decir que naciste en el cuerpo equivocado y te sentís hombre aunque nazcas en el cuerpo de una mujer, lo mismo se habla mm, de la transespecie, que vos podés haber nacido animal en un cuerpo de un ser humano. Entonces, sí, sí. te tienen que priorizar el derecho a que vos te dejen Elijas a qué vivir especie pertenecer, claro, tal exactamente. cual. Como una Y chica de Suecia que cabalga y trota y hace salto de equitación como si fuera un caballo. sí, sí, exactamente. Por eso se vienen Sensacional. otras cuestiones más, ¿no? Y, y bueno, por eso te digo que va a ser medio impresionante, pero bueno, se Sí, viene sí, pero esto, se viene es lo esto. que viene, absolutamente. Bueno, acá Bueno, está el hablamos de, poshumanismo. sí, el posthumanismo, esto ya arranca un poquito, quizá yo marcaría a Nietzsche como el comienzo de esta Sí, mentalidad, porque Nietzsche en el Zaratustra, que es como la Biblia atea que él le propone al género humano, Nietzsche, curiosamente descendiente de 4 generaciones de pastores evangélicos luteranos, de la zona oriental de lo que después sería la Alemania democrática, ¿no? Una zona así muy pequeño burguesa, de una vida sumamente tranquila, y él crea una ideología sumamente extraña con relación al ser humano, donde justamente la marca distintiva es desprenderse de todo el legado bíblico y también es un ataque cardinal al humanismo y al idealismo. Él dice, el hombre, dice su Zaratustra, que es como una especie de profeta en desierto, es un profeta que se va al desierto para huir de los hombres, porque le parecen malolientes, vulgares, sin valores, sin una ética de caballeros, pequeño burgueses, justamente como el entorno del propio Nietzsche. Este se va al desierto para huir de la gente y propone un ideal que es el superhombre. El superhombre es la superación de lo humano. Dice que hacia ahí debe tender la humanidad, hacia la superación de la mera humanidad. Nunca explicita bien cuáles son las características de este ser humano, lo único que más o menos se puede sacar en limpio es que no se va a parecer en nada a un ser humano cristiano, moderno y occidental. Es lo único que se puede decir porque ni él mismo sabe de qué se trata este post-humano que él nos propone. Pero de todo eso después va a venir un señor que es como la reencarnación de Nietzsche, que fue Michel Foucault, que va a decir que el ser humano, la humanidad, el alma humana, es una construcción cultural. Y como toda construcción cultural, es histórica, tiene que ver con un determinado tipo de ser humano, con un hombre burgués que quiere, no sé, apoderarse de los recursos naturales, usarlos en su provecho,
y garantizarse un futuro de comodidad y prosperidad, de progreso. Bueno, él dice, no tiene por qué el ser humano quedarse atado a esas maneras de ver las cosas. ¿Por qué no pensar en otras posibilidades de humanidad? Si la humanidad es un concepto, es como un gran chicle que uno puede estirarlo para que abarque muchos otros tipos de maneras de vivenciar las cosas. Y esto Michel Foucault lo llevó a práctica también en su vida, tal es así que es uno de los primeros famosos en morir por el virus del HIV, y estuvo siempre muy en defensa de las causas LGBT y todo eso que ahora está sumamente en boga, pero que en ese momento todavía era bastante under. Tal es así que él discutía mucho con Chomsky, que era un humanista de viejo cuño. Chomsky decía, hay una naturaleza, hay una humanidad, defendamos la humanidad. Y Foucault decía, ¿qué humanidad? La humanidad burguesa, la humanidad socialista, no existe eso. Es una discusión muy famosa de los años 70 que a los más intelectuales se la recomiendo. Pero el transhumanismo y el posthumanismo tienen que ver con esto, ¿no? Hay que superar lo que ahora conocemos como ser humano y pensar en un futuro donde ya no haya seres humanos, sino alguna otra cosa que no sabemos ni qué es. Sí, y en este superhombre que pensaba Nietzsche, o fíjate cómo los principios del transhumanismo concuerdan con lo que sería este superhombre, porque los tres principios básicos del transhumanismo, la superlongevidad, la superinteligencia y el superbienestar, ¿no? Sí. Este es el superhombre al cual Nietzsche dejaba la puerta abierta y el transhumanismo le vino como, bueno, acá tengo los Sí, tres principios básicos del transhumanismo. sí, sí, igual. Y para esto, para llegar a estos tres principios básicos, tiene que eliminar de forma radical, de forma irreversible y permanente la condición del ser humano como la conocemos ahora. Por eso es tan importante hablar de este tema, porque esto va cuajando despacito y Sí, cuando nosotros nos damos cuenta ya está formado, ¿viste? sí. De hecho, la biotecnología también es una de las ciencias que en este momento, una de las disciplinas que más también se les está aportando un montón de plata para desarrollar. Este Absolutamente. futuro posthumano, ¿cómo será? A ver, vamos a ver más imágenes. Sí, no, no me olvidaba, el primer invento que lleva hacia esto que estamos viendo ahora son todas las prótesis. Vivimos rodeados de prótesis desde el Renacimiento, se inventó el anteojo, que aparece como una curiosidad novelada en El nombre de la rosa, pero el anteojo debe ser el primer accesorio que tenemos los seres humanos que prolonga un poco nuestra posibilidad de ver. Después vendrán el telescopio y otros más. Nuestros celulares son también esos gadgets son como también unas prótesis a nuestra memoria, está un calendario, ahí tenemos la memoria, tenemos un banquito de música que nos sirve para ir a escuchar la música que nos resulta más querida, y cosas así. Son prolongaciones de capacidades humanas que conviven con nosotros y que en algún caso ya se están metiendo dentro de nosotros. Con el bypass se marcó un antes y un después porque se metía un cañito en el corazón y se hacía que la sangre drene de acá para allá. Y a partir de entonces los desarrollos son cada vez más grandes. Se piensa en órganos sintéticos, en órganos que son totalmente hechos en laboratorio, y esto ya se está viendo, no es algo que, en el futuro, ya es una realidad. Bueno, volvemos a las imágenes monstruosas. Sí, Hablábamos no, de los gnomos, ¿no? Con la nueva era y todo eso. sí. No, y también un poco como para ver que hay un montón de seres que nosotros no conocemos, que son creados en laboratorio, a los cuales tienen algunas capacidades humanas, ¿no? Orgánicas más que nada, a los cuales se les experimenta para saber, por ejemplo, para inventar un shampoo que, no sé, que haga crecer el pelo. Previamente se hizo un montón de intervenciones en un montón de creaciones en laboratorio, mezclas genéticas, en donde realmente nosotros no tenemos posibilidad de poder meternos, pero creo que esto son algunas de las imágenes, me encanta, porque el arte como que expresa de una forma tan Sí, aglutina todos gráfica los y significantes dolorosa. y Sí, te los muestra sí, de una forma que es poderosísimo. Me encanta el arte, porque después de sí, esto tal cual. viene la cruda realidad y creo que va a ser más choqueante que este hermoso arte. Sí, que la mujer castor, qué horror. Así que bueno, vamos a seguir adelante con las imágenes. Bueno, acá vimos que dice que defiende el bienestar de Sí. toda conciencia, sea en intelectos artificiales, como por ejemplo Sofía, humanos, animales no humanos o posibles especies extraterrestres.
O sea que acá ¿no? te abre la puerta a Sí, el avatar, se abre la puerta de avatar. un montón de cosas. Supuestamente son apolíticos. Sí, siempre van a ser apolíticos. Esa el diablo la sabe, los cristianos todavía no aprendieron que el apolítico quiere decir puertas abiertas y no voy a chocar con vos por cuestiones ideológicas, me voy a centrar en lo principal. Para ellos es buscar la hegemonía de las conciencias, así que no van a decir si son de izquierda o de derecha porque eso es cerrarse la interlocución, o sea, tapar oídos, digamos, Exactamente. endurecer corazones. Pero de la apolítico al ecuménico es un solo paso, al sincretista es un solo paso. O sea, acá Sí, sí, entra es que, todo, claro, bienvenidos todos. Así que sí, esto es un absolutamente. fratelli tutti de teoría. Sí, exactamente, Fratelli Tutti, muy buena. Bueno, acá vemos esto, esta especie inteligente hacia cual la humanidad Ujú. tiene que evolucionar y complementa a la humanidad e incluso la va a Sí, suplantar. O sea, fíjense cómo esto es una característica sí, 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 común del sí. transhumanismo. Enfatiza la perspectiva evolutiva, pero incluye la creación de una especie animal altamente inteligente por medio de mejoras cognitivas y elevación biológica. Claro. Pero se Sí, sí, aferra a sí, un sí. futuro poshumano como su meta final, la meta final es esta, un futuro post-humano. Así que, ¿qué es lo que se Sí. viene? Es que cómo no te va a gustar esto. Me acuerdo de la máquina de aprender, se vuelve a acordarme, es como esos lugares comunes del que cursó alguna cosa relacionada con la didáctica y la pedagogía, ¿no? Skinner decía, esta es la máquina de aprender. Con esta máquina no tendremos ya al maestro haciendo ruido entre el alumno y el conocimiento. Directamente el alumno entrará en contacto con el mundo de la ciencia. Y así, son imágenes de blanco y negro de los años 60, Sí, calculo yo, sí, antiquísimas, y ya se nos está mostrando esto de que el ser humano es un problema y no una solución. exactamente. Y Entonces, si bien vamos a ver cada vez más esa mentalidad, sí. Y si bien, por ejemplo, uno dice, no, pero de esto estamos lejos, hoy en día encontramos en Internet propuestas de aprendizaje autoasistido, en donde uno Mm, solo se va comandando para qué caminito quiere ir y el sí, algoritmo te va presentando las propuestas acorde a lo que vos ya cliqueaste como que tenés tendencia o tenés ganas de hacer. Así sí, tal que cual. está todo bastante ya real, ya no es ciencia ficción esto. Lo que se Para viene se está haciendo nada. cada vez más realidad. Sí, tal Fíjense, cual. también en lo que tiene que ver, esta imagen me gustó, ¿por qué? Porque en lo que tiene que ver con el cuidado de lo que es un ser humano que todavía no ha nacido, o aquel ser humano indefenso que tiene que ver con los niños o con las personas con alguna discapacidad, con los adultos mayores, el cuidado que tendría que ver de la especie no está, Mm, está como empezándose claro. a ver mucho más cuidado y protección por animales que por la misma especie de ser humano, o sea, por el mismo cachorro del ser humano. Sí, hay Ya una. Vos es estás en el palo de la cruel. psicología y lo podés explicar mucho mejor que yo, pero hay una transferencia de afecto, de libido, se habla, ¿no? De esa corriente erótica que nos hace amar a la gente de manera indiscriminada, pero después vamos determinando hacia quién más y hacia quién menos. Así funciona la crianza de una persona, la educación de una persona. Bueno, de dirigirse al ser humano, al prójimo, se empieza a canalizar más hacia las especies animales. Y esto es una tendencia que se ve muy claramente en el hecho de que la mayoría de las militantes más furibundas a favor del aborto son pro-animalistas, son vegetarianas, son veganas en muchos casos, y están en muchas de estas cosas que estamos hablando ahora. Entonces es como que vos decís, ¿cómo es esto? Pará, vos estás a favor de matar a un niño no nacido, pero estás a favor de darle pena de muerte a alguien que mató un cachorro de puma, no sé, o algo así, ¿no? O un cóndor o cualquier especie protegida. Sí, Exactamente. te Esto es dicen un que sí. vericueto en el cual Mm, el transhumanismo también está tratando de resolver, porque si bien sí, el transhumanismo lo que quiere hacer es eliminar toda capacidad de sentimiento y valores morales que son los que tienden a cuidar a la propia especie, esta supervivencia de la especie donde el afecto y cuidar a los descendientes, a los ascendientes, a los padres mayores, eso para el transhumanismo es algo a eliminar también. Entonces, sí. primeramente lo que hacen sí es querer correr este afecto que vos depositas en el ser humano, depositarlo en los animales, en las plantas, en cualquier cosa. Sí, Ujú, primero sí, se va a sí. hacer la transferencia, pero del segundo paso va a ser la eliminación. Para eso están estudiando en el cerebro humano a nivel neurológico dónde
hay que tocar para anular todo lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos y la capacidad afectiva, que es la que ellos Mm, saben que controlan y controlan al ser sí, humano. sí, Escucho, como hipótesis es inquietante, pero igual hay que avisarles que lo afectivo y lo cognitivo tienen mucho que ver. Están muy sí, conectados los cables, es difícil sí, decir. Se decía, no, el hemisferio izquierdo es el del lenguaje y el derecho el de la síntesis y el arte. es que Y si la verdad ellos, es que dice, cuando falta un hemisferio usas el otro y si es una ellos cosa tienen que que es, eliminar lo afectivo, sí, ¿sí? Y por eso perdés capacidades cognitivas, a ellos no les hace ningún problema. Si son más fáciles de dominar, el resultado es óptimo. claro, Pero claro, pero fíjate igual, cómo esto lo es que creo una... que yo creo que van a tratar de canalizar lo afectivo hacia otras metas, digamos. No, no, Hasta ahí para mí yo creo no. que pueden llegar. Yo creo que para mí esto es un desarrollo histórico a nivel químico en el cerebro. Con todo lo Mm, que fueron, por ejemplo, todas las que son las medicaciones psicotrópicas, las sí, medicaciones eso que sí, eso hoy en sí. día Por ese lado sí. bueno, ahí hay un intento de conocer bien qué cosa tenés que dar para que baje la ansiedad, qué cosa tenés que dar para que suba tal cosa. Mm, Esto es un desarrollo que, anclado en la psiquiatría, ya se sí, eso sabe un sí. montón de cosas, qué es lo que te tienen que dar para que tal cosa se produzca a nivel afectivo. ¿Sí? Sí, igual. Así La que, neurociencia está muy en pañales, está muy en pañales. Le falta saber un montón. sí, Digo, ojalá que, no sé si deseo que sepan más, porque si están tratando ya de intervenir, más vale, no sé, como dice alguno, prendo velas para que no sigan aprendiendo más cosas, porque esto es un desastre total. El ser humano no puede soportar la cuota de responsabilidad que implica semejante conocimiento. Bueno, vamos a ver en qué va a ver esto. las imágenes que viene. Bueno, este ser vivo nuevo que viene tendrá doble información genética, doble. Por eso yo te decía, veamos esta quimera porque si no, no vamos a entender. Es frecuente que esta situación, que las células tengan ADN diferente, como si se tratara, Mm, esto es la quimera, de dos sí, individuos en un solo cuerpo. Se dice que los individuos quiméricos podrían haber sido en otras circunstancias gemelos disigóticos. Se sabe que genéticamente ya hay momentos en donde por una mutación o por algún tipo de desarrollo que no es normal, nace esto que es una quimera, ¿sí? En donde hay sí. en un mismo ser humano, en un mismo ser, tienen ADN diferente, información Ujú. genética distinta, doble. Bueno, esto mismo se Wow. está tratando de replicar en los laboratorios. Y la información genética sería la de la especie humana y la de, Sí. de una especie animal. Están tratando de hacer este hibridaje. Por eso, al principio Sí. estas imágenes de Piccinini no se entendían, pero ahora vamos a ver que cada vez tiene más sentido con la realidad a la cual nos estamos acostumbrando, ¿no? Sí, nos están acostumbrando y lo estamos recibiendo. Sí, ahí No. está otra imagen. Vos fíjate que igual lo que me gusta de Mariana Piccinini es esto de que en cada imagen, por más aberrante que sea esta imagen, se ve Mm, el cariño humano, se ve como que hay todavía los valores, el sentimiento, se sí, puede tal ver cual. más allá de que se está, es como ese intento de recuperar algo del ser humano que se está perdiendo, ¿no? Como esa nostalgia que da, cómo se está llegando Sí, a lo que se está esto, yendo, tal a lo que cual. nos estamos yendo, y te produce ese shock, pero al mismo tiempo uno dice, yo también estaría como tratando de abrazar la poca humanidad que queda todavía dando vueltas. Así que ahí está. Es poca la humanidad, pero está ese Sí, tal intento. cual. Bueno, ahora sí, nos Ah, vamos esta es a... nuestra amiga, ¿no? Esta es nuestra amiga de No sé Suecia. si... No, no, esta es una No, esta no. persona que Sí. es una mujer que primeramente, no sé si era el cuerpo de un varón, nació el cuerpo de un varón y dijo que no, que ella quería ser transgénero, Ah, así que no, se es operó. otra. Sí, ahí me acordé. Bueno, y después de pronto un día dijo que no, que en realidad ella es transespecie y se opera para vivir como un caballo. Ella dice que ella es un caballo, es la Mm, mujer caballo. Ustedes búsquenla por internet porque está todo en internet, no es que es algo que yo me invento, es actualidad. Y ustedes mm. van a decir, bueno, ¿dónde vas a encontrar una persona que apoye este tipo de locura? Pero bueno, esta persona Bueno, se operó, vive puso en, dinero, puso dinero y a veces sufrió. hasta desde el Estado le pagan, ¿sí? Estas Sí, en algunos casos operaciones sí. Sí, sí. para que ella pueda vivir su género como lo considere o su especie.
Y después, más adelante, también se le permite que ella tenga el derecho de tener, por ejemplo, un hábitat a su gusto, en la propiedad en donde ella Claro, está, supongo que se habrá acondicionada. trasladado a vivir a un estudio, por ejemplo, ¿no? Una Exactamente. caballeriza y come alfalfa todas las mañanas, no sé. No, por ahí Exactamente, bueno, granos, algo más compatible hasta que se termine de operar la transición de su ADN hacia el caballo. exactamente. Pero bueno, estas cosas están siendo promocionadas. Y en cierto punto va a ser como, hasta se empiezan a juntar, ¿viste? Bueno, las comunidades que se sienten transespecies se empiezan como a unificar y a apoyar Sí. mutuamente, en donde esta locura está cada vez más normalizada. Bueno, Sí. esta, la del Falta más caballo. gente que se sienta aves, ¿viste? No hay nadie que diga yo soy murciélago, cóndor, porque claro, tiene sus riesgos sentirse un ave, Lo que ¿no? pasa es que tenés que encontrar un La ley de la gravedad estado, sigue funcionando, tenés que encontrar claro. un estado donde te ayuden con la operación de alas, Claro, ¿no? No no, es fácil. claro. Tenés que venirte a Argentina, número Claro, uno. es que ni Bruce Wayne se puede dar el gusto de sentirse del todo murciélago, se da cada golpe que, bueno, Claro. Bueno, y acá vemos, claro, que como la ciencia ficción deja de ser tan ciencia ficción cuando uno la ve en la realidad tan compatible. Vamos con la próxima que también es, también, bueno, ya pasamos a algo que se ve ya. Estas son sí, cosas, estas imágenes no son de nuestra amiga. Piccinini, esto ya es la Y, realidad. La realidad, estas personas tienen nombre, apellido, están viviendo entre nosotros en estos mismos siglos y hablan de, ¿Mm? están siendo promovidas dentro de lo que son las ideologías también de género. ¿Por qué? Porque hablan de esto, de mejorar la especie humana Sí, y para eso, si es necesario, eliminarla, ¿sí? Si tenés que operarte la lengua y cortártela para que sea bífida, te la cortás. Si te tenés que poner un cuerno, te lo pones. Si te tenés que limar los dientes y poner prótesis para que parezcas un tigre, te lo tenés que hacer. Se operan la nariz de mm, forma, no sé. sí, sí, Ya, sí, sí, ya sí. esa persona, obviamente, hay un montón Pero la de cantidad de operaciones que tendrá encima, sí. Y ya no qué podés vivir bárbaro. una vida humana. O sea, las limitaciones son cada vez más grandes. O sea, es Sí, un... igual, calculo que el que tiene semejante locura también presupone un cierto caché, un cierto poder Y sí. adquisitivo. Esto, Igual, una persona, sí, o sea, te quedaste con el piercing o el extensor en la oreja y hasta ahí llegaste, un no, tatuaje pero quizá hecho, estas borrajeado así con ideologías, tinta, ¿no? transhumanistas sponsorean a estas personas que Mm. tienen la locura suficiente como para hacerse todo esto. Porque esto es a donde quiere llegar el transhumanismo. Si vos mostrás que esto es lo mejor, que esto es a lo que hay que atender, que hay que eliminar, Mm. y vos mostrás todo esto y lo sponsoreás, Sí, la gente, viste, como es de que sigue la moda sin mirar qué cosas, qué hay que hacer. sí, 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 sí. Bueno, y estos Bueno, por son lo menos los tatuajes se los van a hacer que son más accesibles. esto de ponerse partes, ¿ves como esta que tiene los cuernos ahí? Las prótesis Ponerse, córnea que se claro, puso, bueno, ¿no? Como, ponerse partes adentro de la piel y en el cuerpo, esto ya es súper, súper normal, ya se está haciendo por todos lados. Así que no, no te claro, que creas que empezó es con tan la estética. extraño. Empezó con la estética. Más de uno de estos personajes panelistas de televisión que no tiene más mérito que sus formas, sí, lo pasás por rayos X y resulta que buena parte de ese cuerpo ya no es humano, son prótesis. Se Mm. llega a dar un buen golpe y se sale la goma para todos lados. Así que esto ya está entrando. No, por ahí no decisiones tan radicales como estas que salen en revistas, pero está muy dentro ya de cierto estamento y de cierta clase social. Obviamente que Bueno, empezó con estética y esto de eliminar los signos de la longevidad, de los signos de la vejez, eh, era para eso, específicamente para eso, todo el tema del mm, Botox y las operaciones, y por más efectos secundarios que tengan, las personas, hasta se comprobó, mira lo que te iba a decir, se comprobó mm, que las inyecciones de Botox en la cara terminaban sí, haciendo que las expresiones faciales de la persona como que se congelaran, no, no las podían sí, realizar. desaparece, no se puede sonreír, nada, Y tal otra cual. cosa que se empezó a comprobar es que estas mismas personas, en estudios que se hizo con personas que no tienen operaciones, también a partir de un cierto tiempo tienen como una, les falla la sensibilidad para interpretar las emociones en las caras de los otros. Así como Ah, ellos no las bueno, pueden empezar a hacer, sí, llega un momento que ellos también se les dificulta la comprensión de, o sea que dejan de ser empáticas por el solo simple sí, hecho de que mirá ellos no lo vos. pueden producir. O sea, vos fíjate que esto se descubrió con el tiempo, ¿sí?
Sí. pero no es algo como para desestimar que hay ciertas capacidades humanas como la empatía, el poder leer las emociones en el otro y gesticular emociones con la cara, que se empiezan a perder, y esto es parte de lo que es el ser humano, ¿no? Exactamente. Bueno, empezamos con las conclusiones acerca de todo esto, ¿no? En principio, lo que más se está atacando desde los medios es la cuestión del sexo, Sí, al que se reemplaza por la palabra género. Antes se hablaba de género masculino y femenino, pero en nuestro sistema cultural género se asocia más a la gramática. El alemán tiene 3 géneros, el sánscrito tenía 5 géneros, y nadie los relacionaba con identidades sexuales. Son géneros, son modos de funcionamiento de un sistema nominal, de un sistema de sustantivos y de adjetivos. Ahora se habla de géneros, pero aplicados a personas, y la multiplicación es tal que ya la ONU admite más de 100 géneros, por lo que yo recuerdo. Y lo que dice la Biblia es sexo, división biológica basada en una naturaleza, naturaleza basada en un propósito, propósito delineado, diseñado, pensado, premeditado por un creador inteligente, sabio, bueno y justo. Entonces Dios nos diseñó varón y hembra. Él tenía un propósito y es la propagación de la especie humana, por eso nos creó sexuados. Los ángeles no son sexuados, los humanos sí lo somos, como otros mamíferos y otros seres del reino animal y algunas plantas también. Así que esta es una decisión que tomó Dios respecto de nosotros, que seamos varón y hembra. Atacar esto es atacar el propósito de Dios e ir contra Dios, y algunos lo hacen a conciencia, Nancy, esto es sí, muy sí, sí, notable. sé que es Como en los así. discursos gays se dice directamente, somos del diablo porque Dios nos quiere encajonar, nos quiere meter en una distinción de varón y mujer que a nosotros nos parece restrictiva, así que fuera todo lo que tenga que ver con el Dios de la Biblia. Nosotros nos haremos otro Dios. Exactamente. Así que bueno, mirá, esto de fluidez de género, ¿no? El género fluido es uno de los géneros que hay, son las personas que van de un género a otro. Mm. Ahora salió una nota en Clarín o La Nación, creo que es el que más leo, que Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la escuela argentina, uno de los principales presidentes de la época fundacional de nuestro país, era un poco de género fluido, o sea, un poco bisexual, que iba para acá, para allá, y no sabía bien dónde estaba parado nuestro amigo, el padre del aula, Sarmiento inmortal. Bueno, género fluido, que podés ir de un lado para otro, bíblicamente no. Bíblicamente vas a seguir siendo varón o mujer, solo que un hombre o una mujer desnaturalizado, que se salió del cauce y del carril establecidos por Dios. Bien. Bueno, Y lo del para, continuo tiene que ver con el número, ¿no? Cada vez la sigla sí, admite mayor cantidad de géneros, incluso ponen a los asexuales como un género, lo cual es la cosa más insólita del mundo, porque asexuales son las personas que no necesitan tener una sexualidad asidua, digamos, para vivir en equilibrio psíquico. Y los ponen como una identidad sexual. Hay una serie de contrasentidos ahí. Pero bueno, no entremos en el juego de ellos. Lo cierto es que la Biblia dice que cada uno tiene su sexo y en él va a vivir durante el paso por este mundo hasta que se muera. Después, cuando estemos en la otra vida, no vamos a tener sexos. Vamos a ser como los ángeles. bien. Hay otra parte, me parece, que de la Biblia que puse, a ver, después de esta imagen. Bueno, varón y Sí, en las hembra los imágenes. creó. Ah, esa imagen. Claro, es que el hombre es Nada, la bella y la bestia, es la claro. reedición en formato transespecie de la bella y la bestia. A ver, otra imagen. Acá está. Bueno, acá Mm, hay el transhumanismo en realidad lo que tiene como base es que es un pecado político, ¿sí? Esto es las ediciones, las reediciones que siempre hablamos de lo mismo que promete Satanás, ¿no? Al hombre. Pero en realidad es un pecado político, porque es ir en contra de lo establecido por Dios. Primeramente, esto de querer ser como Dios, este superhombre mm. que se está promoviendo. Después esto de crear quimeras, que son estas especies de animal con ser humano, o esta cuestión de hibridar, ¿sí?, de Sí, que es especies. abominación delante de Dios, era aún mezclar diferentes tipos de especies. Toda esta De, intervención genética que se hace en nuestros granos es mm, desaprobada por Dios. Esto de transgénicos, ¿no? Que se habla tanto, que a la soja le ponen una cosa, una pichicata, ¿no? Un elemento químico para que resista determinado tipo de plagas. Eso no es aprobado por Dios, bien, bajo bien, ningún concepto. muy bien, porque esto tiene que ver con empezar Mm, a controlar las leyes de la naturaleza, ¿no?
empezaron a controlar, bueno, la materia, los genes, bueno, el tiempo y el espacio, y estas Sí, son sí. las leyes de Dios versus las leyes del hombre, estas leyes que el hombre quiere Ujú. instaurar, que van en contra de la ley de Dios. Bueno, buscar la Sí. inmortalidad de una Ujú. forma totalmente en contra de Dios, porque obviamente que Dios también te propone la posibilidad de llegar a la inmortalidad. Eliminar la condición humana tal como la conocemos también es una de las posibles este, Claro. cosas a buscar por el transhumanismo. Y Sí. esto que ahora se está viendo, esto lo puse porque esto se está viendo mucho en nuestros tiempos, que empieza a aparecer esta dicotomía entre el progresismo y el conservadurismo, como dos fuerzas opuestas, en donde se está tratando de inculcar que las ideas progres tienen que ver con esto, con empezar a cambiar al ser humano tal como lo conocemos y qué sé yo, y que se empieza a tomar como conservadores a todos aquellos que quieren algo del ser humano todavía Sí. conservarlo, ¿viste? Natural, claro, lo natural del ser humano. Ya Y no se respecto divide de la... tanto, viste que hay muchas personas Sí. que son conservadoras que no son cristianas, ¿sí? Pero al Mm. ser conservadoras tienen la idea de dejar las cosas tal cual naturalmente son, de no Ujú. deformarlas. Bueno, y este Tal cual. conservadurismo tiene mucho más, es más acorde a la idea cristiana que el progresismo de seguir adelante con atropellar cualquier cuestión humana con tal de seguir progresando y evolucionando. Ujú. Sí, tiene algunos puntos de contacto, lo que no quiere decir que los cristianos Sí, seamos reductibles a conservadores. no, Porque sí, hay eso por ya ahí lo hay sé un también. cristiano conservador que tiene mucho más de conservador que de cristiano. No Sí, voy a también, meter en también, esos temas. esa, bueno, Pero pero también, sí, hay apa, temas ahí, apa, claro. te voy Claro a que los decir algo, tipos te... Guille. Hay A también ver, hay mucho cristiano progresista que tiene más progre que cristiano también, ¿eh? Así que hay que ver que no se sí, te borre lo pero cristiano, bueno, uno, tomes, el de la zona sur, me decís vos, no, el tome de la las postura remeritas que con... tome, no te borres lo cristiano, que eso es lo que debe ser lo que te tiene No, que no. caracterizar. Somos nuevas naturalezas creadas por Dios. Somos naturaleza redimida. Es el propósito de Exactamente. Dios redimido. Viste que la inmortalidad es un anhelo humano que es, de todos los que dijimos, es el más legítimo, Sí, pero lo que hace el ser humano es querer la inmortalidad sin por renunciar supuesto. al pecado y sin sujetarse a la fe ni a lo que Dios propone, ni creer en Jesús como el autor de nuestra salvación, que murió, dio su vida en la cruz para que seamos salvos. Bueno, ellos quieren no pagar el precio. Siempre esto es típico, ¿no? Sí. De Satanás desde la época de Caín. En Mm. especial con Caín se funda esa sociedad donde se busca mitigar los efectos del pecado, pero sin quitarlo al pecado de su escena cultural y espiritual. Así que esto es interesantísimo de ver. Después las otras visiones, está todo muy resumido en un librito de Yuval Harari, que es un escritor hebreo, judío, que se llama Homo Deus, hombre Dios, quiere decir esto en latín, para cómo eligió el latín, que se supone que es la lengua sagrada, para por lo menos la religión más numerosa del mundo. El hombre dice justamente, y lo dice así claramente, mediante la ingeniería genética, los injertos, esta interfase entre lo tecnológico y lo biológico, el alterar el genoma, los remedios, la química, el proyectar la memoria posiblemente en algún depósito, con lo cual la identidad asociada a la memoria, o sea, lo que yo soy es lo que yo recuerdo, es una continuidad, es lo que fui, lo que soy y lo que pienso ser. Esa es nuestra identidad, nuestro yo. Todo eso poder subirlo a la nube, dice, garantizaría la inmortalidad de nuestros pensamientos y la supervivencia a futuro. Así que dice, el hombre va a lograr apropiarse de atributos de Dios, que son el poder estar en todas partes sin limitaciones físicas, la omnipresencia, la omnisciencia, saber todas las cosas, y por último, la inmortalidad, el sueño de finalmente saltearse a los querubines de la espada zigzagueante, volver, tomar del árbol de la vida, vivir para siempre, ¿no? Sin ninguno de los efectos del pecado original. Evitar las consecuencias del pecado original, pero seguir viviendo en el pecado. Ese es el anhelo de estos señores, y con esto de la ingeniería genética están construyendo una fenomenal torre de Babel, que como es sabido, suelen terminar con la intervención de Dios, haciendo justicia y poniendo límites. Vamos hacia eso, ¿eh? Sí. Vos fíjate como también una de las cosas que busca el transhumanismo es eliminar el sufrimiento, los sentimientos y las emociones. ¿Por qué? Porque como base tienen el intento, o sea, el objetivo es el control social, como habíamos dicho
desde el Sí. principio, ese es su objetivo. Ya se sabe que las personas eran fáciles de controlar cuando, por ejemplo, no tenían el aprendizaje suficiente o eran analfabetas o no conocían cómo defender sus derechos. Ahora saben que el impedimento mayor en el ser humano para controlar son los sentimientos y las emociones. Por eso van hacia allá, ¿sí? Así Ujú. que yo creo que esa parte, por más que uno crea que no está no está tan investigada, eso va a ser lo que más se va a investigar o a desarrollar en estos tiempos. Y en esto va a ayudar Ujú. mucho la biotecnología, la Sí, neurociencia, que está muy de moda, todo lo que tiene que ver sí, con los psicofármacos, que están también muy sí, eso bien sí. subvencionados por nuestros amigos Sí, la industria científicos. farmacéutica. Sí. Así que vamos a Y ver esto, y los estados que exactamente, ponen cualquier cantidad de dinero en esas cosas. bien. Una sociedad dopada, Nancy, estamos viviendo en una sociedad dopada. Por eso yo relativizo mis propias dudas respecto de esto del control de las emociones, porque progresivamente vamos a vivir en una sociedad dopada y alguien dijo que los suicidios del futuro no se van a notar como suicidios porque van a ser también a través de elementos químicos así. Es Y que por vos, vergüenza las familias van a, ¿sabés por qué como no se van a causa notar natural. como suicidios? Porque van a ser Ujú. elecciones. O sea, uno va a poder Claro, pero elegir cuándo elecciones, morirse y entonces ya no va a claro. ser llamado suicidio, va a ser muerte digna. Claro, pero digamos que va a ser como más difuminada la línea entre, antes uno, qué sé yo, Sí, lo bruto, ¿no? sí, Iba, se tiraba en un tren, un tranvía o saltaba de una catedral, no. Ahora se va tomando unos químicos la persona, va a entrar a un estado de narcosis y directamente falta solo que deje de latir el corazón. exactamente. Bueno, y también otra cosa que Ujú. queríamos que tengan en cuenta es que se está haciendo ya pruebas a nivel poblacional, se están haciendo pruebas de control social que tienen que ver con pruebas que tienen que ver con el control social de lo que ya se sabe como seres humanos, ¿no? El control social entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, en China, hoy en día se está usando una forma de control social en donde vos, para ser una persona que puedas ir al supermercado y comprar, o que puedas acceder a un trabajo, o que puedas viajar en subte desde, no sé, desde un lugar hasta otro lugar, vos vas a tener que tener un cierto puntaje como ciudadano, y eso Sí, está eso sí. todo limitado a una aplicación en la cual vos cometés un error que el Estado marca como un error que te quitaría puntos, y vas bajando en el nivel y eso te va restringiendo la movilidad social y las posibilidades sociales también, económicas, Sí. dentro de lo que es en ese momento en China. Así que imagínate que vos decís, esto está muy lejos de Argentina y no sé qué tan lejos. Mirá si esa aplicación de pronto se vuelve obligatoria y todos Mm. nos tenemos que manejar con ese rango de posibilidades. Claro, es cierto que en Beijing hay como otras posibilidades en cuanto a lo biométrico. Allá hay más cámaras que gente, literalmente. Entonces, triangulando y usando toda una serie de dispositivos, ellos ya saben qué gestos uno hace al saludar, por ejemplo. Y eso también se está hablando en China, de que las personas que saludan con una cortesía impostada tengan menos puntos que los que saludan con una expresión de auténtica felicidad y placer al encontrarse con el otro. Bueno, todo eso en esta sociedad del futuro está asomando como una posibilidad. Y por último, esto está también en la Biblia, que no solo va a haber un sistema de control social absoluto y total, meticuloso de cada una de las acciones de cualquier persona del mundo, tuyas, bueno, en potencia nuestras, de todos. No solo eso, sino que también se está pensando en esto que dice la Biblia que se va a crear finalmente, que es un ser humano artificial, una especie de muñeco dotado de vida y dotado de la capacidad de tomar decisiones. Todo esto que decía Apocalipsis capítulo 13 sonaba sumamente Frankenstein, sonaba sumamente a ficción, sonaba a Blade Runner, pero ahora está con todos los desarrollos que estamos viendo, no es en absoluto impensable. Quizá media alguna circunstancia espiritual, demoníaca, no lo sabemos, pero que está cerca y que las posibilidades materiales están mucho más cerca que antes, eso es algo que cualquiera puede simplemente pensarlo, ¿no? Con estos robots como Sofía, que ya por lo menos pueden aparentar y hacer la mímesis del lenguaje incluso no verbal de los seres humanos de una manera bastante solvente y medio que convencen a más de uno de que si no habrá vida inteligente ahí dentro también. Bueno, Guille, con esto concluimos y damos por finalizado
un ciclo porque también nos vamos a tomar una especie de tiempo para volver a restablecer los programas, así hacemos una especie de vacaciones. Así que les animo a los de Cristianos Prosumidores y a los de Teología y Reflexión que sigan en contacto con el canal, que sigan viendo los estrenos y que, bueno, en el caso de que tengan algún tema para sugerirnos, que lo estén enviando en comentarios para que nosotros lo podamos tener en cuenta para realizar mucho más adelante. Absolutamente. Este último fue a toda orquesta, fue tremendo. Si no te impresionaste con esto, no sé. Pero bueno, sí, quedamos ahí preparados para volver a relanzar este ciclo que hemos llamado Entre Nosotros en la Brecha y también Cristianos Prosumidores. Y enseguida seguramente vamos a reconectar este contacto con temas que son interesantes para ser abordados desde el punto de vista cristiano y bíblico. En un mundo crecientemente raro, rarificado, complejo, pero que es el mundo en el que nos ha tocado vivir. No es hermoso este mundo, pero no sé, es difícil resistir a la tentación de decir que esta época es de todas la más interesante en la que podríamos haber nacido, por lo menos mi impresión personal. Bueno, con esto nos despedimos y le damos las gracias por estar de aquel lado. Adiós. Chao, nos vemos, hasta pronto.